Comentando la frase de Jesús, yo soy, en el caso de Juan 8:58, Leon Morris dice: ahora llegamos al punto climático de este capítulo, porque Jesús declara: antes que Abraham naciera, yo soy. Juan empezó su evangelio hablando de la preexistencia del Verbo. Por tanto, esta declaración no aporta más información, eso sería imposible. Pero lo que sí hace es sacar a la luz el significado de esa preexistencia de una forma más impactante. Jesús existía ya antes de los tiempos del gran patriarca. De nuevo, la expresión en verdad os digo, anuncia que estamos ante una declaración importante. Aquí se hace un contraste entre un estado de existencia que tiene un comienzo definido, el de Abraham, ¿okay?, y otro que es eterno. Yo soy encierra un gran significado porque es la forma en la que Dios se presenta. Es también una referencia a su eternidad. Es la forma en la que Dios se presenta, termina diciendo este autor. Es la forma en la que Dios se presenta y apunta a la eternidad de Dios según la comprensión más estricta del significado continuo del presente en mí. Abbott, otro reconocido erudito bíblico, dice: esta afirmación, antes que Abraham fuese yo soy, junto con otras declaraciones de lo que Jesús es, parecen querer buscar que los fariseos crean que el Hijo del Hombre no es solo el libertador, sino que además es uno con el Padre. Hugo Zorrilla con Daniel Chiquete, en el Evangelio de Juan, comentario para exégesis y traducción, lo enunciaron así: el yo soy se usa aquí, en Juan 8:58, en sentido absoluto, lo cual identifica a Jesús con Dios. El yo soy evoca el nombre divino de Dios en el Éxodo 3:14. Por su parte, William Barclay lo entendió como sigue: lo que Jesús quería decir es que Él es de antes del tiempo. No hubo un momento en que Él empezara a existir y nunca llegará un momento en que deje de existir. ¿Qué quería decir? Está claro que no era que Él, la persona humana de Jesús, había existido siempre. Sabemos que Jesús nació en Belén. Aquí se refiere a otra cosa. Tomémoslo de otra manera. No hay más que uno en todo el universo que sea eterno, y ese uno es Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí es nada menos que su vida es la vida de Dios. Está diciendo, como lo expresó más sencillamente el autor de la carta a los Hebreos, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Jesús vemos no simplemente a un hombre que nació, vivió y murió, vemos al eterno Dios, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, que era ya antes que empezara el tiempo y que será cuando el tiempo ya no sea más, que siempre es. El Jesucristo se ha presentado a la humanidad, en Jesucristo se ha presentado a la humanidad el Dios eterno. Bien, erudito tras erudito expresan que la frase yo soy en labios de Jesús lo que indican es deidad. Es decir, que Cristo, al usar esta frase, se identifica directa, abierta y absolutamente como Dios. Entendido así por los doctos en esta materia, viene muy al punto la forma en la que lo expresó Elena G. de White. Dice ella en El Deseado de todas las gentes, edición 1955, la página 16. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como Hijo del Hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como Hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Fue
Cristo, quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb, diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Éxodo 3:14. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Y termina la cita. Noten cómo ella hace una comparación interesante aquí. Dice que así como el yo soy, que era Cristo, el que habló a Moisés, al utilizar ese nombre estaba garantizando el poder para liberar a Israel de Egipto. Al presentársenos a nosotros como el gran yo soy, está hablándonos también de su capacidad para liberarnos del poder del pecado del Egipto figurado. En el mismo libro, página 36, dice: la presencia visible de Dios se había apartado del santuario, mas en el niño de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postran. Este niño inconsciente era la simiente prometida, señalada por el primer altar erigido ante la puerta del Edén. Era Shiloh, el pacificador. Era aquel que se presentara a Moisés como el yo soy. Era aquel que en la columna de nube y de fuego había guiado a Israel. Era aquel que de antiguo predijeran los videntes. Era el deseado de todas las gentes, la raíz, la posteridad de David, la brillante estrella de la mañana. El nombre de aquel niñito impotente inscrito en el registro de Israel como hermano nuestro era la esperanza de la humanidad caída. Era el verdadero y gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor a la diestra de la majestad en las alturas. Con esto claro de quién es el que expresa la frase yo soy, el alfa y la omega. Entremos pues, aunque sea un poco, en el significado en sí de ella. ¿Qué quiso decir Jesús al identificarse como el alfa y la omega? ¿Qué características de su persona y de su obra encierra esta frase en su simbolismo? Iniciemos diciendo que los nombres alfa y omega corresponden respectivamente a la primera y a la última letra del alfabeto griego. La frase alfa y omega es una expresión de las escrituras para significar que Dios es el principio y el fin de todas las cosas, el Todopoderoso. Por eso, unido a esta frase están los capítulos 1, 8 y 17, 21, 6 y 22, 13 de Apocalipsis. El nombre de la letra alfa en el Nuevo Testamento aparece solo en la fórmula ego eimi, to alfa kai to omega de Apocalipsis 1:8. En 1:8 se revela el Señor Dios. Es importante este detalle. Yahvé, Elohim, como el alfa y la omega, como el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En 21:6 se revela como el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y estas expresiones enuncian de manera definida, determinada, en cada caso, el poder y el señorío, por lo que respecta al primero y al último. Noten que
Mayormente va a ir unida esta frase alfa y omega con primero y último, principio y fin. Esto implica que Dios es eterno. Él siempre fue y siempre será. Sin olvidar que el ser referido aquí es el Hijo. Valga recalcar aquí que el texto griego dice textualmente: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. En algunas versiones no dice el Señor Dios. ¿Qué dice? Estoy viendo que en las versiones modernas no dice principio y fin. Sí. Y ese Nuevo Testamento que usted leyó es... Este que estamos leyendo es el texto griego de Kurt Aland, Matthew Black y otros. Sí, en este está como está en el texto original, dice el Señor Dios, ¿ok? Pero le han quitado el principio y el fin. Decía mi mamá, lo que no tiene linga tiene mandinga. Una frase de los ancianos que significa que el que no cometió un error lo cometió en la otra. El que no lo cometió en un sentido lo cometió en otro. Sí, es importante que sepamos que el texto crítico elimina de Apocalipsis 1:8 el principio y el fin. Para ver las evidencias de que eso es parte del texto griego, pueden ver la serie Apocalipsis, el drama de las edades, de este servidor, para no entrar en eso aquí. Y también pueden ver la serie Crisis de Conciencia. Ahí está explicado como si el original griego contiene principio y fin también. Bueno, la expresión alfa y omega es entonces como si dijera desde la A hasta la Z en español. La frase indica integridad, plenitud, y tiene el mismo significado que el principio y el fin, el primero y el último, porque la letra alfa es la primera y la omega es la última. Esta yuxtaposición, que es el poner una cosa junto a la otra, en alfa y omega, esta yuxtaposición de la primera y las últimas letras del alfabeto griego, que corresponden a las hebreas Aleph y Tau, solo aparece en el Apocalipsis como autodesignación tanto de Dios como de Cristo. En cada uno de estos casos, el término, esta frase, se refiere a la actividad eterna, dinámica y global de Dios Padre o Cristo en la creación y la salvación. Es decir, el origen, la preservación y la meta de todas las cosas se han de encontrar en la deidad, como lo menciona Pablo en Romanos 8:36. Los hebreos, los griegos, los romanos, todos empleaban sus alfabetos como numerales, de modo que alfa y omega podía fácilmente representar primero y último. En síntesis, la frase alfa y omega en Apocalipsis 1:8 es alusión a la deidad del Hijo de Dios en lo que respecta a su eternidad. O sea que aquí se nos presenta al Hijo de Dios como el que tiene vida original. Eso significa alfa y omega. El que no tuvo comienzo ni tendrá nunca fin. El eterno por naturaleza propia. Este título para el Hijo, que es el mismo utilizado por el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé,
señala la doctrina de la Watchtower respecto al Hijo como la primera criatura del Padre como infundada, ajena a las Escrituras. Esto porque la creación del Eterno es un concepto en sí mismo contradictorio. Comunico el punto. Si Cristo es el Eterno, entonces la creación de Cristo es una contradicción. Lo eterno no puede ser creado. Aún los redimidos, cuando gocen de la eternidad, porque usted escuchará a algunos testigos de Jehová decirle, claro que sí, lo eterno puede ser creado, y los redimidos no serán eternos y son seres creados. Es un argumento, pero no le vale, porque aún los redimidos, cuando gocen de la eternidad, lo será únicamente por su conexión ininterrumpida con el Eterno, no porque haya eternidad en ellos. Es por eso que ningún redimido puede decir nunca yo soy el primero y el último. Esa es una expresión exclusiva de la deidad, y es exactamente lo mismo que ocurre en la frase adjunta, el alfa y la omega. Hay una interesante curiosidad numérica que algo aporta a nuestro tópico. Resulta que, aunque es cierto que la letra alfa del alfabeto griego no equivale a la alef del hebreo, también es cierto que hay un sentido en el que éstas se corresponden. Así, por ejemplo, William Barclay dice, alfa es la primera letra y omega la última del alfabeto griego, y la frase alfa y omega expresa plenitud. La primera letra del alfabeto hebreo es el alef y la última la tau, y los hebreos tenían un dicho paralelo. Los rabinos decían que Adán transgredió la ley del alef hasta la tau, y que Abraham la cumplió del alef a la tau. Decían que Dios había bendecido a Israel del alef a la tau. Juan Stam agrega que alfa y omega eran la primera y la última letra del alfabeto griego, correspondientes a alef y tau del hebreo. Los rabinos usaban esta expresión para la eternidad de Dios o para expresar totalidad. El Nuevo Diccionario Bíblico de Editorial Certeza, por su parte, dice, esta yuxtaposición de la primera y la última letra del alfabeto griego, que corresponden a las alef y tau, solo aparece en el Apocalipsis. Y Robert H. Mons lo expresó así: las letras alfa y omega representan a las alef y tau, que no solo se consideraban como la primera y la última del alfabeto, sino también como una representación de todas las letras comprendidas entre ellas. De ahí que este título presente a Dios como el Señor soberano de todo lo que sucede en la totalidad del devenir. Todo devenir es todo lo que sucede de la historia humana. ¿A qué curiosidad numérica nos referimos en relación con la alfa y la alef? Bien, como curiosidad nomás, pero que en cierto sentido coopera en cierta forma con el hecho de que la letra alfa apunta hacia la divinidad del Hijo de Dios. Es que su correspondiente, en un sentido, la letra alef del alfabeto hebreo, tiene una situación muy propia en cuanto a sus trazos se refiere, es decir, en cuanto a su forma. La letra alef está compuesta de dos signos que son yod, dos yod, una arriba y otra abajo, que son la 10ª letra del alfabeto hebreo, y una vav
inclinada, que es la sexta letra del alfabeto hebreo. ¿De cuáles se compone? 2 yod y una vav, que son los signos de la Aleph. Si sumamos estas 2 yod en cuanto al valor numérico de las letras hebraicas o hebreas, nos da 20. Cada yod tiene valor de 10. Y la vav vale 6. Eso nos da 26, que es igual a la suma de las letras del nombre de Dios. 26 también. Las letras del tetragramaton, el nombre hebreo de Dios, son Yod, He, Vav y de nuevo la G. Su valor numérico es el siguiente: la Yod, 10, la G, 5, la Vav, 6 y la G, 5. Total 26. Es decir, el valor total de los trazos de la Aleph, que son en sí 3 letras hebreas, 2 yod y una vav, es de 26. La yod tiene valor numérico de 10 y la vav 6. Juntas suman 26. Bien, esto es nomás una curiosidad numérica basada en el valor numérico de las letras hebreas. Curiosidad con la que concluimos el estudio del significado de la frase el alfa y la omega de Apocalipsis 1:8. Preguntas, inquietudes. Alfa y omega significa Dios. Es énfasis a su deidad en cuanto a eternidad y soberanía se refiere. Ese es el significado de alfa y omega. ¿Preguntas, inquietudes? ¿No hay? Con confianza. Este título, alfa y omega, bueno, tengo mis apuntes, que hace alusión a la deidad cuando se le aplica al hijo, o hace alusión a la deidad cuando se le aplica a las tres personas. Porque en este caso de Apocalipsis es al hijo que se le aplica. Sí, correcto. Como repito, no hay ningún problema en la aplicación de esto al Padre, porque recuerden que las otras características que se mencionan del Hijo después de alfa y omega en el 1:8 las tiene el Padre también, el que es y que era y que ha de venir. Ellos comparten todo. Lo único que los diferencia a ellos es que nunca el Padre se hizo carne. No hay títulos. Vaya, nunca se va a llamar al Padre el Hijo del Hombre o Hijo. En esa línea es que ellos no comparten títulos por lógica, ya, pero todo lo que tiene que ver con su deidad en esa área, todos los nombres, títulos, actividades como creador, las comparten todas. ¿Ok? Dejamos por aquí, continuamos en la próxima sección.